Un saludo para todos chicos, espero que se encuentren muy bien y estén siguiendo cada una de las restricciones que se les ha dicho desde el gobierno para que estén bien y hayan podido compartir con su familia y se encuentren de la mejor manera. Bueno, como es frecuente, en cada semana iniciamos un tema. El tema de esta semana se llama literatura de la colonia. Para fines prácticos he dividido el tema en dos. Uno, llamado la herencia del viejo mundo, y dos, ya más específicamente a la literatura y al arte en la época de la colonia. Entonces, ¿por qué es importante trabajar la herencia del viejo mundo? Principio porque hablamos de una literatura trasplantada que sufre una serie de transformaciones en el devenir de la colonia. Entonces, hablamos de colonia a partir de la conformación de los distintos virreinatos en Latinoamérica que ayudaron al poder central español a mantener el orden en las nacientes sociedades latinoamericanas. Entonces se creaba la figura de un virrey para poder, digamos, mantener el orden y no poder, digamos, perder el dominio que tenía en el mundo España frente a todo el territorio que poseía y las riquezas que eso significaba, por supuesto. Entonces cuando hablamos de herencia del viejo mundo, hablamos de unas formas sociales y culturales heredadas que se trasplantaron, que se impusieron, que llegaron, porque cuando se crean los virreinatos se crea una figura muy importante que es la corte, y en la corte empieza a moverse un tipo de sociedad llamada la cultura letrada. Entonces la cultura letrada en su principio por lo general eran sacerdotes, eran frailes franciscanos que tenían un fin que era evangelizar a los indios o a los esclavos negros que había en Latinoamérica. Pero también esa ciudad letrada que se movía en el seno de la corte buscaba estar al tanto de las dinámicas culturales de Europa. Y pues como España durante el siglo XVII y el XVI había tenido un gran auge cultural con el siglo de oro español, entonces había redefinido una nueva búsqueda en la literatura, que era un retorno a las formas clásicas, una experimentación por medio del barroco, por una literatura muy culta. Todo esto llega a Latinoamérica en el seno de las cortes y entonces empieza a crearse un tipo de literatura que vamos a conocer como literatura de la colonia. Pocos son los casos en donde se muestra la visibilización de estos grupos marginados, hablamos de indígenas y grupos de esclavos, a salvo, digamos, de Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene algunos poemas en donde reproduce la voz del negro, reproduce la voz del indio, y también en Valle Caviedes, el peruano, el del Virreinato del Perú, que satiriza la figura también del negro, la figura del indio, como creando o afianzando una serie de estereotipos que se venían gestando dentro de la cultura letrada. Entonces, bueno, para esto he preparado una presentación que es lo que es mirar la herencia del viejo mundo en la conformación de lo que llamamos literatura de la colonia en la Nueva Granada. Entonces, como les decía, lo primero era conformar los virreinatos. Para el caso de España, crearon el Virreinato de Nueva Granada, con capital central en Santa Fe, el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile y el Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Brasil pertenecía a Portugal y había otro virreinato que era el Virreinato de Nueva Inglaterra que pertenecía a los ingleses. Entonces lo primero era sentar un orden establecido que permitiera a España dominar ese territorio y no fuera a perderlo porque no eran los únicos que estaban incursionando por América. Había una sed del nuevo mundo y había una sed de poder tener una ganancia de este lugar que había sido objeto de ficcionalizaciones a partir de las cartas de Colón que les mostraba a ustedes, en donde apabullado con la realidad latinoamericana buscaba maneras de nombrarla, manera de relacionarlas con eso que él conocía. Eso generó en muchos europeos algo que se llamó la fiebre del oro. Entonces muchos viajaban a sentarse, muchos de ellos, bueno, en principio eran reclusos, gente marginada, y después fueron algunos nobles que venían a ocupar algunos cargos dados por el reino español para poder tener el control de las sociedades latinoamericanas o de los virreinatos latinoamericanos. Entonces, el primer propósito o la primera herencia del Nuevo Mundo es definir la ciudad. Entonces, Ángel Rama llama esto la ciudad ordenada. Y es la primera la creación de virreinatos, la creación de las cortes y las ciudades latinoamericanas para contribuir al disciplinamiento de la sociedad. Entonces tenemos una sociedad muy variopinta en donde hay indígenas,
que han sobrevivido al holocausto de la conquista. Hay también esclavos africanos que se traían para poder trabajar en las minas o en algunos trabajos duros. Y entonces estaban estas ciudades y estaba este orden definido por la ciudad letrada que debía mantener unas lógicas culturales y políticas acordes a lo que pensaba el reino de España en la época. Entonces ellos consideraban América como una tabula rasa, como si acá no hubiese existido nada. Pero nosotros sabemos que acá existía una cultura demasiado rica, existían también ciudades, no en el concepto europeo, sino un tipo de sociedades que tenían un tipo de economía, tenían también una serie de lógicas culturales, pero que vinieron a transformarse por la necesidad de crear la ciudad como una especie de réplica de la ciudad europea para poder mantener un orden. Entonces, como buscaban imponer este tipo de ciudades o crear este tipo de ciudades, ellos consideraban que había una especie de ideal. Entonces, una especie de ideal en donde las sociedades podían ser susceptibles a lo que se hiciera por medio de la religión, a lo que se hiciera por medio del ejército, a lo que se hiciera por medio de los órdenes del rey. Entonces, la configuración y distribución del espacio urbano va a asegurar y conservar las formas sociales, es decir, las jerarquías sociales establecidas en España: el rey, el virrey, el capitán, el noble. Entonces, empiezan a configurarse las ciudades. Sin embargo, como quisieron muchos hacer réplica de las ciudades europeas, pues el territorio latinoamericano definió otras formas de configurar la ciudad. Sin embargo, en su esencia, cuando se habló de crear las ciudades o la urbe, se manifestó que en el centro de las ciudades, en el centro de las ciudades, como miramos acá, se ubicaba el poder obviamente central, que era la iglesia, que era el virrey, o sea, lo político, y también lo que era el mercado. A su alrededor, lo más cercano, se ubicaban los nobles, y pues ellos estaban más cerca del poder central. Más alejado empezaban a estar otros nobles que más adelante se van a empezar a llamar nobles en decadencia, o españoles que no contaron con la gran suerte o el sueño americano o el sueño del nuevo mundo, que era enriquecerse, y entonces empezaban también a crear otro tipo de relaciones con las personas que se ubicaban en la periferia, es decir, lejos de la ciudad. Entonces eran campesinos, grupos indígenas, pero estos grupos indígenas entraban siempre en mucha relación, sobre todo con los nobles en decadencia, pero también con el poder central, ya que muchos de ellos colocaron modelos económicos en donde se valían del sistema de agricultura propuesto por los indígenas. Entonces la ciudad latinoamericana ha venido siendo un parto de la inteligencia, pues quedó, digamos, inscrita en una cultura universal. Si bien esto se da en pleno auge del Renacimiento, vamos a ver que se prolonga hasta principios del XIX. Entonces van a proliferar una serie de estéticas, una serie de visiones de la literatura, del arte, de la política, que confluían a su vez en las nacientes sociedades latinoamericanas. Pero ¿cuál era el punto clave en esto? Era un sueño de un orden, y encontrar en América la manera o el lugar ideal para propiciar o para encarnar todo este tipo de aspiraciones. Entonces el orden debía instituirse antes de la ciudad para impedir desórdenes. O sea, no podíamos permitir o no podían permitir que, al no haber un orden establecido por un virreinato, por un ejército, el gran grueso de la población desacatara los impuestos y las prebendas propuestas por el reino español. Entonces había que indicarles a la sociedad que tocaba pensar en una ciudad, y al pensar en una ciudad estábamos mirando que debía existir una representación simbólica de esta. Entonces empiezan a crear este tipo de órdenes y este tipo de jerarquías sociales. Entonces, como les venía diciendo, al recrear la ciudad, nace un tipo de cultura, que es la cultura letrada, que, como les decía, se asenta en las cortes. Entonces los primeros que van a reclamar ese espacio van a ser los escribas o los ordenanzas. Generalmente o en principio eran frailes que intentaban reclamar participación
en sus expresiones para comunicar al viejo mundo o para empezar a instaurar lo que se llamaba verdad o dar fe de lo que pasaba en las sociedades latinoamericanas, porque solo podía provenir de la palabra escrita la verdad, o sea, lo que no estaba escrito no valía. Y nuestra cultura latinoamericana era una cultura muy dada a lo popular, a la tradición oral, como hemos venido señalando. Entonces se establece en las colonias latinoamericanas una distinción entre la palabra escrita y la palabra hablada. Entonces la palabra escrita era la única valedera y quienes tenían acceso a la lengua en ese momento pues eran algunos nobles o algunos criollos, producto también de ese choque cultural, los sacerdotes, en donde esa verdad, ¿cierto?, era la única valedera porque había una rigidez en el discurso, había una permanencia de la palabra, es decir, un modo que remediaba la eternidad o aspiraba también a contar la historia. Entonces se consolida un orden que tenía capacidad de expresar esto de manera rigurosa a nivel cultural, y esto impactaba de manera trascendente a esas culturas populares que no estaban relacionados con la cultura letrada. Por otra parte, viene la palabra hablada, que, es que la consideraban perteneciente al reino de lo inseguro y lo precario, o lo pobre. Entonces, esto en la dimensión de lo popular, porque muchas de las sociedades latinoamericanas, esclavos, indígenas, campesinos, estaban en el espacio de la tradición oral, no tenían una palabra escrita que lo legitimara. Esto no quiere decir que no hubiese maneras de representar la escritura de estos pueblos, sino que, pues como sabemos, se impone una lengua y se oculta en este proceso todo ese tipo de representaciones culturales tan ricas que tenían los distintos grupos étnicos latinoamericanos en la época de la colonia. Entonces, como herencia del viejo mundo hay un sueño, y es el sueño de perpetuar un poder para poder garantizar la cultura socioeconómica, es decir, que estén dando los impuestos, pero también las estructuras culturales que este poder garantizaba o este poder organizaba. Es decir, que obligaba a los otros, a la cultura popular, a transitar por el sueño del orden. Es decir, que si yo quería estar bien con la colonia, tenía que también seguir o aceptar ese tipo de lógicas que se venían imponiendo. Entonces, durante el siglo XVI se empiezan a transponer el universo de las formas en la literatura. Entonces, como les decía, viene la imposición de los virreinatos, de las cortes, del poder central, replicando las formas de vida, asegurando un patrimonio en el territorio de España para no ser vulnerado por otras naciones, pero también se transpone las formas en la literatura y en el arte. Entonces, durante el siglo XVI y el XVII, en España hubo algo que se llamó el siglo de oro, y fue que coincidió obviamente con el descubrimiento, entre comillas, del continente americano, un auge en las letras españolas. Entonces, ellos fueron muy relevantes en toda Europa. Su poesía tuvo gran vuelo, nace el Quijote y también prefigura la novela moderna. Entonces, al existir esto tan potente en Europa, se intentan transponer acá porque había muchos españoles y eran los que tenían acceso a la escritura o a la lectura. No toda la población, ni todos los españoles, ni los indígenas tenían acceso a la palabra escrita. Entonces empiezan a valorarse en estas formas que se daban en España. Entonces la literatura en Latinoamérica empieza a moverse entre el barroco y el neoclasicismo, es decir, un gusto por el detalle excesivo, los contrastes entre claro y oscuro, el uso de cultismos y el retorno a los clásicos. Con esto, ¿qué se buscó? Se buscó infiltrar la totalidad de la vida española en América. Entonces, si bien estaban alejados en otro nuevo mundo, porque los reyes españoles nunca tocaron América, bien se podía habitar una nueva España. Bien. Entonces, como herencia, el ideal es ser urbanos. Entonces, aunque muchos de los peninsulares que habían venido eran campesinos, en su principio obviamente hablábamos que eran personas de las cárceles y otras personas, en segunda instancia, en una nueva oleada van a ser campesinos que venían con el afán de ser urbanos. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Al llegar a Latinoamérica y con este afán van a replicar algunas actitudes de la cultura cortesana española. El honor, la cultura caballeresca. Entonces la cultura letrada se da en el seno de la corte, como les decía a ustedes, replica algunas formas de ser.
Por esto muchos replicarán actitudes del ser caballeresco español, atribuirse en el don nobiliario, o sea, de origen noble, desdeñar trabajar con sus manos, dominar a los indios y esclavos que se les encomendaban. Entonces los reyes españoles les encomendaban a algunos españoles, un grupo de indígenas y un grupo de esclavos africanos para que trabajaran en unas tierras. Entonces, esta constitución de nuevo orden de la ciudad y de los núcleos urbanos buscaba colocarse en las pirámides jerárquicas, es decir, definir una distancia entre lo que era la cultura popular y la cultura letrada, lo que era ser peninsular y lo que era ser indígena, ser campesino, ser negro, pero también una distancia que se va a crear entre lo que va a ser criollo y ser peninsular, que va a ser lo que va a definir más adelante lo que conocemos como independencias latinoamericanas. Listo, chicos, entonces de manera general esto es lo que se conoce como herencia del viejo mundo. Entonces, resumiendo, hablamos de hablamos de la inserción de las formas culturales en la literatura y el arte, el barroco, el neoclasicismo, también las formas políticas de representación dentro de los virreinatos, la figura del virrey, la figura de los nobles, el distanciamiento entre las distintas capas sociales, el indio, el esclavo, el campesino, pero también la confluencia de una nueva clase social que son los nobles en decadencia, que empiezan a tener ciertas relaciones con estas periferias de los campesinos, de los indígenas, y que van a redefinir las formas de la literatura y las formas del arte. Entonces, el arte también va a configurar, pensar esa ciudad, configurar esa ciudad. Bueno, chicos, la actividad que les propongo a ustedes para esta clase es una actividad que pretendo sea muy sencilla, y es que ustedes puedan reproducir un video que les coloqué, bueno, que les dejo en la guía adjunta, en donde tienen ustedes que ver un video muy corto, dura como 5 minutos, de la película Fiscarraldo, que es dirigida y escrita por Werner Herzog. Entonces la actividad consiste en establecer contrastes entre la cultura letrada, que ya hablé quiénes eran, los españoles, los que estaban asociados a las cortes, que en el videoclip viajan por el río y pretenden crear un teatro en la selva, y en contraste con una población que habita ese espacio, es decir, los indígenas. Entonces en el video se ve ese contraste y podamos problematizar las siguientes preguntas. ¿En qué espacio se pretende establecer la cultura letrada? ¿Qué repercusiones tuvo para los indígenas aceptar por imposición estas lógicas culturales? ¿Determina a futuro la constitución de lo que se va a conocer como literatura de la colonia? ¿El arte de los pueblos indígenas cómo se representa en esta época? Esas preguntas nos van a permitir un acercamiento a la problemática antes de hablar de los tipos de literatura, antes de hablar de los tipos de arte que se dieron en esta época. Entonces lo importante es que podamos interactuar, como les digo, en un foro, más allá de dejar una tarea súper extensa, sino que podamos dialogar acerca de esta herencia, que podamos hallar ciertas constantes dentro de la estética, dentro de la cultura y dentro de lo social que determinan la constitución de estas literaturas y por ende nuestras literaturas latinoamericanas. Muchas gracias, chicos, y revisen por favor la guía adjunta. Chao, chao.